Muchas bendiciones, estamos aquí en Renaciendo Cada Día y hoy le vamos a hablar del tema No te compares con nadie. Y el tema que le vamos a decir es Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 9 al 11. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea Él que hable por nosotros, que no sea nosotros que hablemos, en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Dios dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos, así haber creído. Gloria a Dios y a su palabra. Aquí dice que en el 9 dice claramente que Pablo se siente que no es digno de predicar su palabra, porque si usted sabe la historia de Pablo perseguía a los cristianos. Al perseguir a los cristianos, él no entendía. Así hay muchas personas también que no conocen a Cristo y hablan mal de las personas cristianas, hablan mal de todo el mundo, hablan mal de todo. Piensa que están diciendo lo correcto, pero no es lo correcto que están haciendo. Eso es lo que pasa. Entonces Pablo, religiosamente, él miraba a las personas, a los cristianos, y él lo perseguía y lo mataba. Lo perseguía y lo mataba, porque él tenía una enseñanza religiosa de Dios que no es así, que lo mataba. En el Viejo Testamento la gente mataba, pero después que vino Cristo eso cambió. Pero matar para mí no era bueno ni ahora ni antes, siempre es algo horrible. Y matar personas sin hacerte nada, eso no está bien. Entonces aquí dice Pablo claramente que se siente que él no es digno. ¿Por qué? Porque ahora él conoce la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por qué el cambio de idea? Porque él, en el camino de los cristianos, un día se le paró una gran luz y Jesús lo paró y le dice, ¿por qué me persigue? Le dice. Entonces, él, cuando miró, dice, ¿quién tú eres? Y dice Pablo, yo no te persigo a ti. Dice, ¿cómo que no? Tú persigues a mis hijos, a lo que hablan la palabra de Dios. Entonces, por eso es que no debemos compararnos, no debemos hacer que tú eres mejor o que tú eres peor. Somos cada uno diferente. El Señor no abre los ojos a cada uno diferente para que podamos entender. No porque tú te sientas que tú ya conoces a Dios también, te sientas demasiado grande. ¿Por qué? Porque conocer a Dios es hermoso, pero el Señor nos mandó a su pueblo, a esos cristianos, para que conozcan a Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú conoces a Dios, de verdad, la gloria primero se la da a Dios. Y segundo, siempre eres el mismo. Pero aquí está hablando Pablo, que está diciendo que él no se lo merece. Todavía él dice que no se lo merece. Dice aquí, porque perseguí la iglesia de Dios. Él primero hizo lo primero, admitió su error. Por eso que debemos admitir nuestros errores. Por eso que nadie comparado a nadie. El Señor actúa con cada uno diferente. Pero el deber de cada cristiano es andar a evangelizar para poder agarrar a muchas personas como Pablo, que no conocían de Dios, que estaban equivocados. Entonces continuamos la palabra, dice, pero por la gracia de Dios soy quien soy. Ahora Pablo es una nueva criatura.
Porque ahora conocemos a Jesucristo. En aquel tiempo era más difícil porque no estaba el Espíritu Santo. Y mira cómo dice Pablo, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Nosotros tenemos la ventaja que Jesús vino a morir y cada uno tenemos el Espíritu Santo y nosotros podemos elegir y no compararnos con nadie. Nosotros somos nosotros mismos. Entonces Pablo se arrepintió de verdad, sí, conoció sus errores y no se sintió grande como era él, porque Pablo antes era una persona importante que se sentía grande, ¿entiendes? Entonces Pablo es diferente a ti. Dios actúa contigo diferente, no te compares con nadie. Tú eres único. Nosotros somos únicos. Cada uno tiene su personalidad, su modo de actuar. Y más en Cristo. Por eso necesitamos guerreros para Cristo. Porque nosotros las almas, los hijos de Dios, tenemos potencial. Tenemos potencial. Y tenemos que usarla para adorar a nuestro Padre que cada día nos da la vida. Entonces le voy a continuar leyendo el 10 que dice que no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todo ello, pero yo no he sido, la gracia es de Dios, que él supuestamente trabajaba mucho, dice él aquí en la Biblia, pero la gracia de Dios que lo cambió, que lo transformó, y él se siente menospreciado. Él se siente menospreciado. ¿Por qué se siente menospreciado? Porque a veces cuando tú llegas al Evangelio con el primer amor, que eso no se debe nunca perder, tú llegas a la iglesia y tú te sientes inferior, en el sentido, no es inferior, que tú no sabes ni siquiera dónde están los capítulos de la Biblia, no sabes dónde está esto, lo otro. Eso es un caos. Pero hay personas que te lo buscan de una vez los versículos. Pero eso se va a poco aprendiendo cuando tú continúas haciendo la palabra. Así mismo trabaja Dios, trabaja poco a poco haciéndote crecer. Porque no pienses que Pablo de la noche a la mañana de una vez hizo lo que hizo. Pablo tuvo su proceso seguramente, porque seguramente imagínense cuando Pablo se convirtió en Jesucristo, tanta la batalla que hubo con toda la persona. ¿Entiendes? Y Pablo no se comparó con ninguno de ellos. Tú quieres quedarte así, quédate así. Pero él dijo que él conoció a Jesús y se lo dijo a todo el mundo, Entonces uno le dice claramente, casi me convence. Oye, casi me convence. Ya Pablo estaba ya en eso. Métete en eso. No te compares con nadie. En ningún momento. Entonces, dice el 11, porque o sea yo sea ellos, así predicamos, así habéis creído. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así haber creído en el Evangelio. Es una palabra que antes de nosotros hacer el video, estábamos hablando mi hijo y yo eso, que es la palabra de Dios. Y todo el mundo que tiene el Espíritu de Dios, eso es lo que va a predicar. Eso es lo que va a hablar. La palabra de Dios. Y lo que sea de Dios. Porque la palabra de Dios no se puede comparar con nadie. Esa es la única cosa que no se puede comparar con nadie. Imagínate, así tampoco tú te debes comparar. ¿Entiendes? La única cosa. Pero cada uno somos diferentes. No te compares con nadie. Tú eres especial para Jesucristo. ¿Entiendes? Tú vales mucho para Jesús. Si tú fallaste si tú fallaste en tu pasado como lo hizo Pablo, no sienta temor en cambiar, porque el cambio, hicimos un video el otro día, que el cambio es bueno y el cambio de Jesucristo es lo mejor que hay. Así que yo le invito en el nombre de Jesús que conozcan a Cristo y que se entreguen a Jesucristo. Y nada, le paso a mi hijo. Sí, yo quiero leerle ahora Primera de Samuel
que capítulo 8 de versículos del 4 al 6. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Qué nos quiere decir aquí? El pueblo de Israel antes reinaban los jueces, o sea, y esos jueces lo había puesto Dios ahí para, digamos, cuidar a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel se empezó a comparar con las otras naciones y quisieron también ellos tener un rey. Ellos no estaban, digamos, conformes con los jueces que le había dado Dios y se pusieron a compararse con los demás. ¿Y qué pasó con eso? Que después de ahí Dios le puso a Saúl, y Saúl fue un rey, digamos, malo. ¿Por qué? Porque cuando tú te empiezas a comparar con los demás, tú empiezas no a ir hacia adelante, sino a retroceder. Porque que Dios a cada uno le dio algo diferente. Dios no quiere que uno se compare. Porque también otro versículo aquí dice que el pueblo no fue a los jueces, a Samuel que desechó, sino a Dios, porque no quería que Dios lo gobernara a ellos. Y por eso quisieron poner un rey y eligieron a Saúl. Y Saúl cumplía todos los requisitos que tenían los otros reyes, porque los reyes de los otros pueblos que estaban alrededor de Israel eran altos como Saúl, era buen mozo, y así lo eligieron a Saúl copiando a los otros. No copia a los otros, no te compares con otros. Muchas veces cuando tú te comparas, tú ahí te estás desenfocando, porque cada quien tiene su propio camino donde ir. Tú no puedes comparar el proceso tuyo o el proceso del otro, porque tal vez la otra persona hizo algo diferente y tú no, o tiene tiene otra experiencia o algo, o dice ¿por qué Dios lo ayuda a y por qué a mí todavía yo estoy en el mismo lugar? Y eso lo que te hace es desviarte y retrocederte, te hace estar estancado ahí. Y cuando tú te comparas también, tú empiezas a sentirte inferior a los demás también. Y aquí nadie no es ni inferior ni superior al otro, porque el pueblo de Israel seguro se sentía inferior a los otros pueblos que tenían rey. No te sientas inferior porque tú tienes menos suscriptores del otro, o porque tú manejas un carro más viejo, porque por todo se hace comparación, hasta porque uno tiene una esposa más bonita que el otro, o porque uno es más alto que el otro. Eso es una de las peores cosas que tú puedes hacer, porque no solo tú estás hablando mal de lo que Dios te da ahora mismo, sino que tú estás, digamos, de una parte también envidiando al otro, comparándote. No te compares, porque Dios se le dio a cada uno su medida de gracia. Cada uno tiene su propia cosa que Dios le entregó o le va a entregar. Y no solo también de cosas materiales, sino también de dones, porque muchas personas también se comparan por los dones que Dios le da al otro, y eso no tiene que ser así. Amén. Y otro que dice algo parecido a eso es Romanos capítulo 12 versículo 3, que dice: Digo pues por la gracia que me es dada, la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que Dios repartió a cada uno según lo que él quería. No te compares con los dones tuyos con los otros. Y tampoco te creas superior a los demás. Porque también otra cosa, hay gente que se siente inferior a los demás y a otro que se siente superior. Nadie es inferior ni superior. Cuando tú estás en eso, en comparación del otro, tú te dejas desenfocarte en lo tuyo. Y en lo tuyo que tú te tienes que enfocar, no en lo del otro. Porque cada quien aquí en la tierra va a dar cuenta de sí mismo. Y Dios no te va a decir cómo tú usaste lo de María o de José. Dios te va a decir cómo tú usaste lo que yo te di. A veces hay personas también que miran, por ejemplo, que comparan. Por ejemplo, eso pasa mucho en la cosa más política, en cosa humanamente, no sé cómo explicar esto un poco. Pero a veces hay personas que buscan para dañar la imagen de otro, lo malo que hizo un hermano, lo malo que hizo una madre, o lo malo que hizo, y eso no es así. Juan es Juan y José es José, aunque sean hermanos. El pueblo de Israel, José le dio el dono de ser de mandar a egipcio y sus hermanos no. O sea, cada uno Dios le da lo que y nadie se debe comparar con nadie, ni se dice superiores ni inferiores. Lo que es de Dios es de Dios. Así que ustedes son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, tienen lo que Dios les está dando. Así que compárate, no te compares con personas, como te digo, que no edifican. Si un día te va a comparar, compárate con personas que te edifiquen a ti. Bueno. Compárate con Jesús mejor, porque a ese es que tenemos que copiar nosotros. Amén. Y también Saúl, después, cuando una parte de la historia de Saúl dice que vinieron como unas mujeres a cantar que Saúl mata a los 1000 y David a los 10,000. Y desde ahí que Saúl se puso en celo y se puso a envidiar al rey David y por eso lo quería matar. Y desde ese tiempo ya él iba en decadencia, su reino se empezó a perder porque ya Dios no estaba junto a él. Por eso no te compares ni tampoco con las cosas que el otro dice de ti. Bueno, que muchas bendiciones y gracias por estar un día más con nosotros. Muchas bendiciones.